Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les agradecemos su presencia en la conferencia Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Qué país ha sido más libre durante la pandemia? En esa plática buscamos hablar cómo cada uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica ha manejado la crisis de la COVID-19. Cada uno de los gobiernos solicitó medidas extraordinarias para manejar la pandemia, a costa de las libertades civiles y económicas de sus ciudadanos. ¿Qué libertades civiles y económicas se perdieron? ¿Cuáles ya se recuperaron? ¿Qué medidas fueron acertadas y en cuáles se extralimitaron los gobiernos? ¿Cuál es el rol del ciudadano en una crisis como esta? Para esto nos acompañan 3 invitados de cada uno de los países a analizar. Por Guatemala tenemos a Fernando Orellana Huer. Es estudiante de Derecho, conductor de un programa de análisis político, económico, jurídico en la radio Libertópolis. Por El Salvador tenemos a Emma García Prieto, máster en Relaciones Internacionales de la Salve Regina University y directora de la organización CREO de FUSAES El Salvador. Por Honduras tenemos a Elena Toledo, directora ejecutiva de la Fundación Eleutera y consultora en temas de desarrollo con contenidos de migración y educación. Cada uno de ellos nos contará un poco de la situación de su país y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas para las cuales les pedimos al público que cada pregunta que tengan las publiquen en el comentario de Facebook. Por favor, empezamos con Fernando. La verdad es un gusto poder estar en esta conferencia desde de regreso en la universidad. A pesar de ser virtual, Ariana me dio la oportunidad de venir a la universidad a participar de esta conferencia y realmente ya extrañaba estar por acá. Después de varios meses, comentaba al inicio, de estar sujetos a medidas arbitrarias que por 7 meses efectivamente me privaron de poder venir acá. Vivimos algo sin precedentes completamente en todo este año, y por algo sin precedentes no me refiero a la pandemia, por algo sin precedentes no me refiero al virus, que sí son situaciones extraordinarias, pero realmente lo que no tiene precedentes es la forma en la cual a nivel mundial se abordó esta pandemia. Nunca antes, por lo menos en el siglo XXI, e incluso durante el siglo XX, se abordó un tema de salud pública como la pandemia con encierros obligatorios, que más que ser encierros obligatorios terminaron convirtiéndose en una especie de arrestos domiciliarios. Yo al inicio de la pandemia reflexionaba que realmente, así como me sentía yo, se ha de sentir un cubano en su día a día al no poder salir de esa isla prisión llamada Cuba. Podríamos empezar a enumerar una serie de indicadores económicos, como por ejemplo que en Guatemala, en julio, al mes de julio, el índice mensual de actividad económica cayó en un 11%, que tan solo en el primer trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto cayó más de 3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Se contrajo el sector de la construcción, se contrajo el sector de la hotelería, de los restaurantes, de los servicios, y todos los sectores que se contrajeron y dejaron de producir y que derivaron en miles de despidos, por no decir millones a nivel del mundo, se tradujeron en una gran pérdida económica para el país. Y no solo eso, junto con esas pérdidas económicas, también se tradujo en gastar a manos llenas. A nivel de Guatemala, por lo menos, nunca antes se había aprobado un nivel de gasto público y de endeudamiento tan irresponsable como el que se aprobó. Actualmente, el Estado está gastando 50% más de lo que espera ingresar por medio de impuestos. El Banco de Guatemala
financió por primera vez en la historia de Guatemala desde 1985, desde la Constitución de 1985, financió la deuda que contrajo el Estado de Guatemala, produciendo, pues, consecuentemente, inflación. A pesar de todo esto, la economía se está recuperando y aunque podríamos abordar este tema desde la perspectiva de Guatemala, únicamente desde la perspectiva económica y el desastre económico que provocó no la pandemia, sino las restricciones impuestas por el gobierno, creo que hay 3 puntos fundamentales desde donde podemos enfocar qué tan mal la pasamos y la seguimos pasando en Guatemala, y creo yo que aplica a nivel regional. Uno de esos puntos son los excesos en el ejercicio del poder. El segundo de esos puntos es la destrucción de la confianza en las instituciones. Y el último de los puntos que voy a abordar es el abandono de la responsabilidad individual como principio para actuar en sociedad. Empecemos por el primero, el exceso en el ejercicio del poder. Desde el primer momento en el que se impuso el estado de calamidad en Guatemala, este estado de emergencia, se empezaron a publicar una serie de normas que supuestamente estaban basadas en la ley que le permite al presidente de la República, con el apoyo del Congreso, limitar los derechos constitucionales, algo que pasó en Guatemala y en un montón de países del mundo. Sin embargo, lo peligroso con los estados de excepción es precisamente eso, que son situaciones extraordinarias en las cuales se les permite a los políticos realizar acciones extraordinarias. En este caso, darles poder de limitar los derechos constitucionales. Y cuando yo digo que Guatemala la pasó muy mal, lo digo por el hecho de que por medio de estos estados de calamidad, de esos estados de emergencia, se limitaron derechos constitucionales que legalmente no se podían limitar. Sin embargo, a pesar de que no había fundamento legal para limitaciones, por ejemplo, a la libertad de industria y de comercio en Guatemala, porque un estado de calamidad, un estado de emergencia no le permite al presidente de la República limitar la libertad de industria y de comercio, por medio de decretos presidenciales se fue limitando, al punto que se decidió arbitrariamente qué industrias eran esenciales y qué industrias no eran esenciales. Las industrias no esenciales, independientemente de las circunstancias en las que se encontraran, no pudieron operar por un gran periodo de tiempo. Y el problema detrás de todo esto radica en que precisamente por el miedo, por la incertidumbre, fue un momento propicio en el que las medidas eran ilegales, pero a pesar de ser ilegales, muy pocas personas se pronunciaron en contra de estas medidas debido al miedo, debido a esa incertidumbre. ¿En qué derivó esto? Esto derivó en que muchas autoridades, en vez de actuar dentro del marco de la ley, en vez de actuar dentro del marco de sus facultades, se empezaron a extralimitar. Y cada municipio en Guatemala empezó a emitir sus propias normas. Eso me recuerda un artículo que escribió mi muy querido profesor Eduardo Fernández acerca de la confianza en las instituciones. La pandemia del COVID-19 derivó en que muchos gobiernos infantilizaran a la sociedad. Esa es la tesis de Eduardo en este ensayo que yo compartiré después en los comentarios de la transmisión de Facebook Live de esta conferencia. Y derivó en la infantilización de la sociedad porque precisamente un grupo de personas consideraron tener el poder para decir: no hay que confiar en las personas no pueden razonar y nosotros somos los que tenemos que decidir por ellos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Esto, al mismo tiempo, derivó en muchísima más corrupción de la que ya existía antes en el país. La corrupción no es nada más que la consecuencia del alto costo de la legalidad. Y cuando se imponen medidas y se imponen restricciones por medio de regulaciones variadas, como las que se fueron publicando y que se fueron cambiando semana tras semana en Guatemala, pues se genera un círculo vicioso de corrupción. Corrupción en el caso, por ejemplo, de que el gobierno fijaba precios tope y para poderle dar la vuelta a esos precios tope, pues se generan mercados negros, por poner un ejemplo. Al final de cuentas, para cerrar el punto respecto de los excesos en el ejercicio del poder, el uso del miedo resultó siendo un mecanismo completamente adecuado por parte del presidente de la República, apoyado por el Congreso de la República, para poder ocupar ese vacío de poder que había y que había una oportunidad de ampliar ese poder. Por otro lado, la destrucción de la confianza en las instituciones. Cuando pensamos en instituciones, muchas veces pensamos en el Congreso de la República, en el organismo judicial, pensamos en instituciones de gobierno. Sin embargo, las instituciones no son más que esos conjuntos de prácticas repetidas a través del tiempo dentro de una sociedad que permiten y facilitan la cooperación social. El mejor ejemplo de ello son los contratos. Los contratos son acuerdos voluntarios entre personas
pues que deciden emprender una causa en común o colaborar entre ellos. El gobierno, por medio de estas restricciones arbitrarias que mencionábamos con anterioridad, que fueron impuestas, debilitó la confianza que de por sí ya se encontraba debilitada en una figura tan importante como los contratos. Por razón de las restricciones, muchas personas, muchos empresarios, muchos dueños de corporaciones tuvieron que despedir una gran cantidad de empleados. Y tuvieron que despedir una gran cantidad de empleados no porque fueran malos empresarios, tuvieron que despedir una gran cantidad de empleados porque no podían seguir generando y derivaron en el incumplimiento de contratos. Las mismas restricciones derivaron en el incumplimiento de contratos, por decir, de arrendamiento, por ejemplo, porque las personas no podían seguir pagando los contratos de arrendamiento de locales comerciales alquilados en centros comerciales que fueron cerrados por decreto. Esto lo que derivó fue en una serie de incumplimientos contractuales y lo que termina de agravar la situación es el pésimo sistema de justicia que hay en Guatemala. Guatemala se encuentra en el puesto 101 de 128 países en el índice de Estado de Derecho, y el índice de Estado de Derecho mide los límites al ejercicio del poder, el respeto por los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la ausencia de corrupción. Y el problema que se da cuando existe un Estado de Derecho tan débil y al mismo tiempo se genera esa gran desconfianza en los contratos y no hay un mecanismo jurisdiccional por medio del cual se puedan ejecutar y hacer valer los derechos pues, celebrados en esos contratos, es en la desconfianza por los mecanismos contractuales. Ahorita, después, un mes y medio después de haberse levantado las restricciones por parte del gobierno, o haberse más bien relajado las restricciones por parte del gobierno, las personas empiezan a contratar, empiezan a volver a celebrar contratos, pero con una desconfianza que no existía antes de la pandemia, por el miedo a que en cualquier momento al presidente de la República se le puede volver a ocurrir cerrar el país. Por último, y para terminar, el abandono de la responsabilidad individual. Desde el inicio de esta pandemia, los gobiernos empezaron a utilizar los mecanismos de comunicación para que se abandonaran los datos, se abandonara el uso de la razón, se abandonara cualquier intento de pensamiento individual, se abandonaran los datos y se cambiaran por supersticiones. Se siguiera únicamente a lo que el líder cada domingo salía a mencionar en los discursos en las conferencias de prensa. Básicamente, el trato era, entreguen un poco de su libertad a cambio de un poco de falsa seguridad. Y cuando digo falsa seguridad, digo falsa porque, pues, lo que nos ha demostrado el tiempo, y el tiempo nos ha dado la razón, es que a pesar de que los políticos consideraron que por medio de estas medidas, que nunca antes en la historia se habían implementado, iban a poder controlar el virus, es que efectivamente no lo pudieron controlar. Lo lamentable es que en muchas partes del mundo, ahorita en Europa, están volviendo a aplicar exactamente las mismas medidas que no funcionaron para pues, intentar paliar, si no es que erradicar algo que jamás en la vida ha sucedido con ningún virus, erradicar el COVID-19. La gran pregunta que yo me hice en todo esto es, ¿por qué no nos rebelamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay un meme que quisiera que proyectáramos, lo tenemos ahorita en pantalla, que ejemplifica muy bien lo que sucedió con todo esto. Teníamos a ese político, teníamos a esa agente de seguridad, teníamos a ese alcalde municipal diciéndonos que podíamos estar en supermercados, podíamos estar en bancos, podíamos estar en hospitales, pero cualquier otro lugar, incluso espacios públicos, eran lugares en los cuales teníamos que sentirnos inseguros, porque ellos decían que teníamos que sentirnos inseguros, al punto que al día de hoy lo siguen diciendo. Pero regresando al punto de por qué no nos rebelamos. Parte de la razón fue porque la mayoría efectivamente estábamos en shock y teníamos que creer que había una buena razón, alguna justificación para estas prácticas inusuales. Lo malo fue que las personas que tenían mucho que ganar con los encierros obligatorios no tenían nada que perder, pero la gente que no tenía nada que ganar lo perdió absolutamente todo, abandonando completamente la responsabilidad individual de decidir qué tanta seguridad, qué tantas medidas de seguridad personal se querían tomar frente a la pandemia. Al final, creo yo que este es un recordatorio de que los derechos individuales ha costado ganárselos incluso a fuerza del hierro y la pólvora a través del tiempo, como para que permitamos que esto vuelva a suceder. El miedo a la muerte ha sido muchas veces la motivación para permitir que ese tipo de arbitrariedades se cometan. Pero no tenemos que olvidarnos que la muerte es la norma y la vida es la excepción. El salvajismo es la norma y la civilización es la excepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ahorita vamos con Emma de El Salvador, que es directora de la organización CREO de FUSADES. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos y de verdad un verdadero honor poder compartir este espacio con Elena y con Fernando. Yo les voy a poner un poquito el panorama
de cómo vivimos nosotros la cuarentena, cómo hemos vivido la libertad en medio de la pandemia. En la siguiente lámina podemos ver unos datos duros, van a ser unos cuantos quick facts. El total de decretos que tuvimos en pandemia al 29 de junio, de marzo a junio, fueron 175. Esto incluye decretos legislativos y ejecutivos. El total de préstamos aprobados ha sido de 4.148.8 millones de dólares. El total de préstamos ratificados ha sido de 2.811 millones de dólares. Y El Salvador tuvo una de las cuarentenas más largas a nivel mundial. Tuvimos 80 días de cuarentena totalmente estricta. Esto significa que no podíamos salir de nuestras casas a menos que nuestro documento único de identidad, el último número de ese documento, permitiera que nosotros pudiéramos ir al supermercado o al banco únicamente. Más allá de eso no se podía hacer nada. En la siguiente lámina les voy a presentar unas cuantas frases sobre ideas sobre el rol que ha tenido el presidente Bukele y el órgano ejecutivo en esta pandemia. Hay un uso intensivo de campañas publicitarias para anunciar la realización de acciones dispersas, pero no hay un plan que respalde y guíe el desarrollo de las mismas. Existe un particular énfasis en el gasto en publicidad, altamente cuestionable. También hay un elemento generador de evidencia de logros en esas campañas. Tristemente, el número de anuncios es inversamente proporcional al número de planes. Y durante la pandemia, el órgano ejecutivo aprobó reformas reglamentarias para limitar la eficacia e independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también se ha denunciado acciones orientadas a querer controlar ese instituto. El presidente Bukele ha hecho un uso desmedido del poder político y ha mostrado un profundo menosprecio por la Constitución. La confrontación y los desacuerdos han caracterizado la relación entre los órganos ejecutivo y legislativo. También se ha utilizado la crisis como un elemento para concentrar el poder e ignorar los límites constitucionales impuestos por la misma Constitución y las resoluciones de los órganos de control. No solo ha insultado y descalificado a sus opositores políticos, sino que también ha convertido en enemigos y ha dado el mismo trato a cualquier persona que ponga en tela de juicio su gestión. El Salvador tristemente se ha enfrentado a un falso dilema que ni siquiera debería de existir. Parece que nos hicieron elegir entre el escenario A, que es el respeto del modelo de república democrática constitucionalmente configurado, pero al mismo tiempo quedarnos sin normas para afrontar la pandemia. Y el escenario B es aceptar las normas abusivamente decretadas por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo tolerar la violación al sistema de separación de poderes. En ninguno de los dos escenarios salíamos ganando. En el primero, empeora la propagación de una enfermedad que ya afecta la vida de muchos salvadoreños, pero en el segundo se siente un precedente de tolerancia al autoritarismo, una puerta que nunca debe de abrirse, pues al hacerlo sabemos que difícilmente se puede dar marcha atrás. ¿Por qué fueron declarados inconstitucionales los regímenes de excepción? En el caso de la Asamblea Legislativa, porque no toda situación extraordinaria hace que automáticamente se decrete un régimen de excepción. Por ejemplo, si lo que se busca es el distanciamiento social, pues se puede suspender la libertad de reunión, pero no la libertad de expresión o el acceso a la información pública, no tiene ninguna relación. En cuanto a los decretos ejecutivos, los órganos del Estado únicamente pueden hacer lo que la Constitución les autoriza y el órgano ejecutivo no tiene facultades otorgadas para limitar o suspender derechos constitucionales. Eso únicamente lo puede hacer la Asamblea Legislativa por medio de una ley. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en la economía? La pandemia ha puesto al descubierto diversas debilidades que ya arrastraba la economía antes de la crisis. Entramos en una recesión económica profunda, la peor desde 1995, con un alto riesgo de insostenibilidad de la deuda, sin lograr financiamiento fiscal necesario para cubrir las mismas necesidades del año fiscal 2020. El país con la caída más fuerte en exportaciones ha sido El Salvador, y según la CEPAL, el 2020 nuestro Producto Interno Bruto caerá en 8.6%. En cuanto a las finanzas públicas, aprueban un préstamo de 2.000 millones de dólares en marzo. Conseguir esos fondos ha sido bien difícil, aún ofreciendo una tasa más alta para poder pagar ese préstamo. Hay cuestionamientos diversos sobre el uso que se le dará a esos 2.000 millones y la capacidad de pago que tiene un país como el nuestro. Hay mucha duplicidad y redundancia en los supuestos usos de los fondos de emergencia. Algunos de los destinos en ese presupuesto ya están contemplados dentro del presupuesto general 2020. Tampoco hay claridad sobre las fuentes de financiamiento para esos 2.000 millones y el gobierno ya tenía autorizado 645.8 millones de dólares en deuda aprobada para el presupuesto de este año. Eso es únicamente para funcionamiento del Estado porque no está absolutamente nada relacionado al COVID. Antes de la pandemia la situación ya era frágil.
teníamos una deuda del 71.4% del PIB, los gastos de la pandemia, la cuarentena prolongada y la paralización de la economía han erosionado sustancialmente las finanzas públicas. La deuda pública impresionantemente llegaría a más del 93.9%, lo que es obviamente insostenible. El gasto desproporcionado del gobierno ha demandado un alto endeudamiento. Ante el continuo endeudamiento y los niveles insostenibles en los que nos llevan, las implicaciones van mucho más allá de los ajustes presupuestarios y obviamente aparentemente eso va a reflejar un aumento de los impuestos. Al final, los más golpeados salimos siendo los ciudadanos salvadoreños, que en un momento totalmente inoportuno, en medio de una recesión económica, se va a hundir mucho más el sector productivo que ya está bastante golpeado. Y eso fomentaría mucho más la economía informal en el país. En cuanto al impacto de las restricciones de movilidad, la industria fue afectada directamente por la movilidad de su personal y de las materias primas. Persistía un riesgo de eventual cierre de fronteras entre países centroamericanos y eso afecta la provisión de insumos y exportación de productos. Es muy importante mantener abierto las fronteras porque si la industria se apaga, también afecta a los diversos servicios que contrata. Esto no es solo de los empresarios, sino que de todos los salvadoreños que van en cadena dentro de la industria en cuanto al consumo. El Salvador importó 1.475 millones en alimentos en 2019. Eso es un promedio de 4 millones al día. Entonces necesitamos transporte y fronteras abiertas, cadenas de abastecimiento de mayoristas para luego darle a los minoristas, desde el supermercado hasta la tiendita de la esquina. De acuerdo a la encuesta nacional para la micro y pequeña empresa, existen 317.795 MIPYMES y de estas hay casi 1 millón de empleados en ellas. Son muchas familias salvadoreñas las que dependen de eso. El impacto de la cuarentena en el empleo, tristemente vimos que hasta 161,000 salvadoreños perderían su empleo formal. La cuarentena obligó a sectores restringidos a dejar de trabajar y esto era restringido en base a lo que el presidente anunciaba por decreto vía conferencia nacional, ni siquiera por decreto legislativo ejecutivo. Se publicaba en Twitter primero y luego se convertía en un decreto. Esto afectó a 1.17 millones de trabajadores, lo cual representa el 42% de la PEA privada. En cuanto al impacto en los jóvenes, tristemente 33.609 jóvenes habían dejado de contar con un empleo formal desde que inició el 2020 hasta mayo. Y de ese total, el 82.4% corresponde a pérdidas ocurridas solo entre marzo y mayo. Luego, con el impacto de la cuarentena en la pobreza, esta va a ser una de las láminas más duras de poder plasmar. La pobreza aumentaría de 30.9% a 51.4% por la reducción del empleo y las remesas. Significa que entran 1.36 millones de personas a la pobreza, lo cual implica retroceder 22 años. Recuperar la calidad de vida tomará varios años y puede que empuje para la migración. Solo por reducción de empleo, la pobreza extrema pasaría de 7.3% a 19.3%. A más salvadoreños no les alcanzarían los ingresos para alimentarse. De 486,000 pasaría a 1.3 millones, un incremento de 782,000 salvadoreños. En 2018, pobres totales eran 205 millones y con este escenario aumentamos a un número de 3.41 millones de salvadoreños pobres. No todo ha sido negativo, han habido varias cosas positivas y yo quiero resaltar 3. La primera es que la pandemia para una generación como la mía que nació ya posguerra, que nació en proceso de paz, que ha nacido en democracia y en libertad, es primera vez que nos hemos dado cuenta que nuestras libertades no son negociables, que hemos vivido en carne propia lo que es que te coarten una libertad. Además, como parte de la responsabilidad individual, el salvadoreño sí respetó la cuarentena de manera ejemplar. Fuimos el país en América Latina que más disminuyó la congestión del tráfico vehicular acorde al tablero de impacto del coronavirus del PIB. Y además, algo que hay que resaltar, que si bien al principio de la presentación yo hacía referencia a los aires autoritarios que vemos desde el Ejecutivo, no podemos asegurar que estamos en un país en dictadura, porque los esfuerzos de las instituciones de control han permitido garantizar derechos fundamentales para que la ciudadanía preserve el funcionamiento de los canales democráticos. Eso significa que las instituciones de control todavía funcionan de manera independiente y eso es lo que hay que preservar.
Ya para ir concluyendo, tenemos que recordar que aún en pandemia cada órgano de Estado sigue sometido a la Constitución en cuanto a las facultades que tiene y la manera en la que se ejercen. El derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional que no se puede anular ni siquiera en tiempos de emergencia. Es indispensable que se permita el acceso a la información pública y transparencia sobre el gasto destinado a la emergencia para poder cerrar cualquier espacio de corrupción y generar un ambiente de confianza. Se necesita mayor transparencia en los gastos, auditorías y ahorros en gastos no prioritarios. El financiamiento requerido debe reducirse para evitar un default en el futuro. El gobierno debe reorientar gastos y no solo solicitar más préstamos. Los ciudadanos ya pusimos de nuestra parte, ya nos ajustamos el cincho, aguantamos un encierro de 80 días sin poder producir y ahora le toca al gobierno ajustarse el cincho. Todo préstamo implica un impuesto a futuro. Al final, el golpeado sigue siendo el ciudadano salvadoreño. Y para verificar que todo se está llevando a cabo con los mayores niveles de transparencia, debe haber un fuerte involucramiento de la Corte de Cuentas de la República, pero también un seguimiento de la sociedad civil. Nosotros somos un factor importantísimo en esta ecuación. No podemos ser libres si nos llevan el país a la quiebra, si no se respeta la separación de poderes, si no tenemos acceso a información pública para poder tomar buenas decisiones, si no hay transparencia y una verdadera lucha en contra de la corrupción, si no hay libertad de expresión y tampoco si no se respeta y se cumple la Constitución. Yo con eso me quedo y les agradezco la invitación. Emma, muchísimas gracias por tu intervención. Ahorita vamos con Elena Toledo de Honduras, quien es directora ejecutiva de la Fundación Eleutera y nos contará un poco cómo ha estado Honduras durante esta pandemia. Hola Adri, muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín y al Centro Henry Hazlitt por la invitación. Un gusto estar aquí y con los colegas también centroamericanos. Para comenzar mi intervención quisiera dar un pantallazo rápido a algunos datos duros para que tengan una idea de cómo va Honduras en tema de pandemia. Pues tenemos al día de hoy 96,000 casos confirmados, 2,600 fallecidos, 39,000 recuperados y una tasa de mortalidad de 2,79%, misma que ha tenido una reducción de más del 8% desde que comenzamos con esta situación desde hace más de 8 meses. Se cree que la pobreza al final del 2020 va a incrementar más del 6%. Actualmente ya hay 950 empresas cerradas. Al final del 2020 se proyecta que habrán 2,500 cerradas y también al final del año más de 500,000 personas desempleadas. Aquí quisiera hacer una rápida analogía de lo que tanto hemos venido escuchando de a quienes más afecta el COVID, y es a las personas con comorbilidades y de mayor edad, etcétera, etcétera. Pero puntualmente en el tema de comorbilidad, creo que en nuestros países y Honduras, que es el país del que me compete hablar, es un país que ya tenía muchas enfermedades de base antes de que se presentara el coronavirus, y no el coronavirus, sino todas las restricciones a la movilidad y a la producción que ha impuesto el gobierno. Entonces, ya con una comorbilidad tan severa como una concentración de poder, como una pobreza de porcentajes elevados, pues lo que hemos venido teniendo con todas las restricciones y todo el manejo de la pandemia, pues ha sido como el tiro de gracia a lo que ya teníamos. Por ejemplo, en educación, antes, hasta un mes antes, febrero, nosotros tenemos 2 ciclos educativos, pero el ciclo público comienza en febrero y termina a principios de noviembre. El 44% de los niños y niñas entre 3 y 17 años ya estaban fuera del sistema escolar. Y se cree que actualmente con la educación a distancia por medio de plataformas virtuales, pues más del 50% de la población estudiantil va a desertar. Entonces, estamos viendo muchísimas situaciones muy complicadas que muchas de estas las vemos ahorita, tenemos los datos duros ahorita,
Sin embargo, el impacto directo lo vamos a ver en 5, 10 años, como el desempleo, lo que va a generar el desempleo en violencia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como Fundación Eleutera estamos trabajando muy fuerte en pandemia para tratar de amortiguar un poco todas estas situaciones que muchas de ellas no son tan diferentes a lo que Emma y Fernando habían comentado anteriormente, y creemos que las soluciones pasan por procesos simples, reglas claras y mercados abiertos. Se dice muy fácil, se dice muy rápido y se enumera bien sencillo, pero no lo es. Es una lucha contra un sistema que está probando las mieles de la concentración de poder. Me encantó lo que dijo Fernando en cuanto a la infantilización de la sociedad, pero aquí también quisiera hacer un análisis interesante, y es que cierto es que el Estado ha infantilizado a la sociedad y nos ha hasta insultado como nunca, echando de menos la responsabilidad y la razón que podemos usar por nosotros mismos, sino también lo peligroso que está haciendo el que el individuo mismo esté pidiendo a gritos que sus libertades civiles sean coartadas. En Honduras tenemos todavía restricciones de movilidad. Cada día están autorizados 2 números de dígito de identidad a salir, según el último número de dígito. Por ejemplo, a mí me toca el día de mañana. Mañana está autorizado a salir 8 y 9. Esos días puedo ir al salón de belleza, por ejemplo, pero no puedo entrar al supermercado y al banco. Hay cosas que mejor dan risa por no enojarse, pero es así. Entonces, justamente esta infantilización de la sociedad a llevarnos a tal punto de decirnos qué podemos comprar, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, a qué hora, ha venido en detrimento de las garantías constitucionales, a ponernos como individuos a merced de la discrecionalidad en la aplicación de la ley de las autoridades, pero también al ciudadano lo han llevado a un comportamiento fuera de serie, al pedir, por favor, no nos quiten las restricciones de movilidad. La otra semana en Honduras hay un feriado bastante largo, es de miércoles a viernes, y las autoridades han dicho que en esos días, hasta el domingo, o sea, 5 días, no va a haber restricción alguna de movilidad. No va a haber dígito, no va a haber nada, para que la gente pueda movilizarse si así lo quiere, pues a la playa o donde quiera. La gente está muy enojada y quiere que no quiten las restricciones de movilidad. Entonces, eso es muy preocupante porque que se le está dando armas al Estado para que siga concentrando poder, para que siga con esta situación de aplicaciones, de restricciones de movilidad y hasta de producción, dejando al individuo muy vulnerable, aumentando niveles de corrupción. Entonces, esa otra parte es también bastante preocupante, cómo nuestros países han dado un vuelco en esto, entregando más que nunca su libertad al Estado. También nosotros con la Fundación Frederick Naumann en alianza hemos creado un observatorio de política pública en Centroamérica, y justo ahorita en pandemia, y es bastante interesante como, si bien es cierto, han habido avances en tema de materia de política pública, en digitalización del gobierno, en avances en procesos de procesos burocráticos. Cada semana o cada 2 semanas estamos viendo cómo más procesos burocráticos se están digitalizando y están acercándose más a la gente.
cómo estas restricciones que si no estoy equivocada, Honduras es el único país de Centroamérica que la sigue teniendo. Tenemos restricción de hora hasta las 10 de la noche y el tema del dígito que les decía, estas restricciones botan totalmente los avances según la evaluación y la medición que se hace en este observatorio. Entonces no es cosa poca. Quiero invitar también a las personas que nos están viendo que puedan entrar a la página de eleutera.org y puedan ver este reporte que hicimos también con el Global Trading and Innovation Policy Alliance, donde hay, no solamente Honduras, sino que hay más de 40 países evaluados y que no solamente ponemos en blanco y negro la situación en educación, en salud, en gobernanza, sino también hacemos propuestas. En salud, por ejemplo, ha habido un avance bastante importante para poder ver la descentralización que puede haber del sistema de salud. Si algo hemos notado en esta situación, en estos 8 meses, ha sido lo desastroso que es la centralización en general del gobierno, pero puntualmente del sistema de salud. Todas las indicaciones y todas las evaluaciones y todas las normas siguen viniendo de Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital. Yo vivo en San Pedro Sula. San Pedro Sula es la capital industrial del país. Es la segunda ciudad más importante donde se produce la mayor cantidad de Producto Interno Bruto. Sin embargo, la voz de la ciudad no es tomada en cuenta, sino que vienen desde arriba las decisiones. Y así como pasa con San Pedro Sula, pasa con todo el resto del país. Entonces hay una desconexión total entre el gobierno central y los gobiernos locales. Ha habido un comportamiento de los gobiernos locales que yo podría decir que es ejemplar en su intento de descentralizar el sistema de salud y con sus propios fondos municipales crear alternativas de atención en salud. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en San Pedro Sula, con una municipalidad que creó una unidad estabilizadora de pacientes. En cuestión de un mes o un mes y medio, un gimnasio inmenso se hizo una unidad de estabilización de pacientes y así muchos gobiernos locales han hecho obras extraordinarias en tiempo récord para atender a su ciudadanía. Entonces, ese también, sin querer queriendo, vino a ser un proyecto piloto para demostrar cómo la descentralización y cómo el brindar más autonomía a los gobiernos locales. Ojo, que esta autonomía que lograron los gobiernos locales fue en un ejemplo claro del orden espontáneo. Entonces, no fue porque la haya autorizado el gobierno, sino que se fue dando y ahora muchos se han ganado el respeto de sus ciudadanos, de sus contribuyentes. Entonces, justo hoy lo conversábamos con una representación de autoridades del gobierno alemán, la importancia que es de voltear a ver a los gobiernos locales, de impulsar la descentralización y también otros temas como educación. Educación también es otro tema que nos tiene, no solamente en la fundación nos tiene preocupados, sino que nos tiene ocupados, porque este es el momento de entrarle a montarnos en la ola de los cambios que ha generado la pandemia y hacer propuestas de modelos que lleguen y que se queden y que cambien. Por ejemplo, la educación híbrida, que en Honduras creemos el siguiente paso al que vamos, de que ahorita todos los niños están en sus casas. Vamos a pasar a un sistema de educación 50-50, 50 en instalaciones educativas y 50% siempre en su casa de manera remota. Es una forma de educación que ya se ha venido implementando. De hecho, en universidades en Honduras ya se implementaba desde hace muchos años y hay una muestra ya fehaciente de lo que se puede eficientar recursos y no sacrificar la calidad de la educación.
Entonces, ¿por qué? Porque ahorita estamos viendo, estamos como todos muy abrumados y viendo situaciones complejas, familiares, de desempleo y tal. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años cuando en el mercado laboral tengamos ya a jóvenes? Por un lado, algunos que se educaron en estos tiempos, porque decimos de ahorita enero, pero en realidad no sabemos si esto va 1 año, 2 años más, con total virtualidad, con todas sus plataformas, con energía eléctrica, con internet estable, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, vamos a tener a una población importante que sus clases la recibía, si bien le iba, por un grupo de WhatsApp. Si bien le iba. Si no, pues aquí hemos visto ejemplos y seguramente en Guatemala y El Salvador también de maestros que se la han jugado y que van una vez a la semana a visitar a sus alumnos. Entonces vamos a tener una brecha laboral y una falta de acceso a oportunidades y sin precedentes. Entonces, si no hacemos algo ahorita, este desastre en el mercado laboral, en el acceso a oportunidades, en la tan anhelada movilidad social, no lo vamos a tener. Entonces, este es un momento importante y puede ser algo muy trillado y hasta un cliché, pero en cada crisis hay una oportunidad. Y la oportunidad, si la crisis que tenemos ahorita es histórica, las oportunidades que tenemos también son históricas de poner mano y de ver lo que está pasando y muchas situaciones que habíamos visto en libros de economía y en libros de teorías liberales, las estamos viendo en este instante. Entonces es un momento crucial para hacer cambios. Siempre he dicho yo que lo que estamos viendo actualmente, mi generación y la generación de los que nos están viendo, probablemente sea lo más similar a una guerra. Así que de guerras hemos visto sociedades levantarse y sociedades florecer. Así que yo quiero dejarlos con ese mensaje de esperanza. Si es cierto que es una crisis histórica, si es cierto que nos ha doblado las rodillas y que estamos viendo cosas que nunca imaginamos ver, también hagamos posible cambios que nunca imaginamos ver. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias por tu intervención. Ahorita procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Por Facebook, Carla Silva le pregunta a Fernando, ¿qué efectos a largo plazo tendrá en Guatemala el incumplimiento de contratos durante la pandemia? Relacionada con ella, de Fernanda Monzón pregunta, ¿cuáles serían consecuencias de un nuevo cierre en Guatemala? Fernando. Bueno, a ver, empecemos por la primera pregunta, la pregunta de Carla Silva. El problema con con la cadena de incumplimientos contractuales, que ojalá se pudieran contabilizar, pero con la cadena de incumplimientos contractuales que se dieron en Guatemala y se dieron a todos los niveles. Y pues, ¿qué efectos materiales directos fue empezar a ver personas sin casa? Personas que se fueron quedando en la calle, literalmente, porque fueron echadas por los propietarios de los inmuebles en los que vivían, y no por una mala razón, simplemente no podían pagar por el servicio que se les estaba dando. Pero a largo plazo, el gran problema que tenemos es, y regresamos a lo que comentaba sobre el índice de Estado de Derecho. El organismo judicial de Guatemala tiene una mora judicial impresionante. Para poner un ejemplo, si uno interpone alguna acción en cualquier corte del país, hoy, muy probablemente, en el año 2021, un año después, en octubre del 2021, va a estar iniciando el proceso en el organismo judicial. El mejor ejemplo es el caso de los contratos laborales. El mayor causante de que muchos empleados se vayan a quedar sin su indemnización, sin esos derechos irrenunciables que la misma Constitución, estamos de acuerdo o no, y las leyes de Guatemala le reconocen a los trabajadores, va a ser el propio gobierno. Porque al final de cuentas, a la hora de provocar por medio de estas disposiciones presidenciales que se fueron emitiendo estos despidos masivos, lo que provocaron fue
pues que muchos empleados fueran despedidos sin ningún tipo de control, sin que se les pagaran sus últimos salarios, sin que se les pagaran esas indemnizaciones. Y a muchos de ellos que fueron a poner sus respectivas quejas, en el caso de Guatemala, a la Inspección General de Trabajo, les están dando cita hasta el 2023. Entonces, es absurdo lo que está sucediendo y ese es uno de los ejemplos de las consecuencias a largo plazo en Guatemala. Esa mora judicial que ya existía, esa ineficiencia en el organismo judicial que ya existía debido a una serie de factores que van desde los sindicatos que existen dentro del organismo judicial hasta la falta de modernización del organismo judicial, que es una excelente oportunidad, y Elena lo decía, es una excelente oportunidad y una oportunidad histórica para modernizar al organismo judicial, que sigue pareciendo que el organismo judicial de hoy es el organismo judicial de 1920. En el cual todo se tiene que presentar por escrito, y en el momento en el cual no se podían presentar documentos por escrito en el organismo judicial, simplemente las cortes estaban cerradas, y las personas que querían acudir a los tribunales de justicia para garantizar sus derechos no podían hacerlo, y no pudieron hacerlo por una gran cantidad de meses. Y por otro lado, con la pregunta que hacía, creo yo que la pregunta la hacía Fernando Monzón sobre cuáles serían las consecuencias de un nuevo cierre en Guatemala. Creo que las consecuencias serían devastadoras. La economía más o menos logró resistir en el caso de Guatemala, particularmente por ser un país agroexportador y porque la agricultura mal que bien la logró sostener, pero el sector de servicios, el sector de hotelería, el sector de restaurantes, que está tambaleándose intentando sobrevivir hoy por hoy, el día de mañana yo no sé si aguantaría un segundo cierre por parte del gobierno. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de Jorge Gabriel Jiménez para cada uno de ustedes. ¿Cómo evalúan el actuar de los tribunales constitucionales en el Triángulo Norte de Centroamérica con relación a la limitación de la libertad de los ciudadanos? No sé quién de los tres quisiera empezar con ella. Bueno, si quieren voy yo, porque la Sala de lo Constitucional ha tenido un rol crucial en nuestro país. A veces hemos visto resoluciones que han venido un poco tardías, pero han sido resoluciones valientes en las que se les ha dicho a cada órgano de Estado que no hay nada arriba de la Constitución. Y eso al final, la salud está regulada en la Constitución, todo se va a poder hacer dentro del marco constitucional, y los militares en la calle no van a ayudar a combatir el virus. O el virus no se combate con militares, el virus se combate con científicos, con médicos, con un grupo preparado de académicos que puedan ayudar a guiar a reducir la curva de contagios. Entonces, la Sala de lo Constitucional, por lo menos en El Salvador, ha sido tajante al momento de recordarle el rol a cada órgano, cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus limitaciones, que es muy importante para mantener la República como sistema de gobierno. Gracias, Emma. No sé si Fernando o Elena tienen algún comentario sobre esta pregunta. En Honduras no ha habido manifestación, debería de haberla habido, especialmente porque hay muchas personas con desconocimiento absoluto de este tema tomando decisiones, así que aquí no ha habido pronunciamiento. Fernando, ¿quisieras agregar algo? Sí, en el caso de Guatemala, al igual que en Honduras, la Corte de Constitucionalidad fue la gran ausente. En un montón de casos políticos en los cuales no le correspondía entrometerse, ahí se fue a entrometer la Corte de Constitucionalidad. Se fue a entrometer incluso en prolongar, por ejemplo, la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, y en un montón de lugares que no correspondía. Sin embargo, con el tema de la pandemia, en otros momentos, la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad de actuar de oficio. ¿Qué significa eso? Que si existe una violación a los derechos constitucionales, que sea flagrante por cualquier autoridad, en este caso por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, la Corte de Constitucionalidad pudo haber actuado en su momento de oficio, decir, bueno, esto es inconstitucional, limitar la libertad de industria y de comercio, independientemente de las circunstancias. Bien podría ser la pandemia, bien podría ser un apocalipsis zombie, que el presidente no tiene la facultad para limitar la libertad de industria y de comercio. La Corte de Constitucionalidad pudo haber actuado y no lo hizo. Y lo que es más, un problema que yo creo que existió fue que muchos bajaron la cabeza y se conformaron, porque aunque el sector privado hubiera querido actuar ante la Corte de Constitucionalidad e interponer algún recurso, lo más probable con los integrantes de esta Corte hubiera sido que simplemente se inhibieran de conocerlo y hubieran esperado a que pasara todo el tiempo y no resolvieran absolutamente nada para lavarse las manos. Y ese es el gran problema que yo mencionaba con la debilitación de las instituciones también.
porque en lo que haría todo esto fue una gran colusión que existió entre la Corte de Constitucionalidad, el presidente de la República y el Congreso de la República. No existe una división de poderes como tal a la hora de efectivamente evaluar si hay pesos y contrapesos. En el caso de El Salvador, fue realmente, a mi juicio, paradigmático la forma en la cual actuó la sala de lo constitucional, porque en el momento en el que Nayib Bukele empezó a salirse de la línea, los límites del poder que tenía, la sala de lo constitucional fue la primera en ponerlo en alto. Muchísimas gracias. Las siguientes preguntas son para Emma. Nenita en Facebook comenta que es importante recalcar que debe ser la sociedad civil la que refuerce el Estado de Derecho en El Salvador. Y relacionada a esas preguntas, Pedro Pablo Velázquez pregunta qué movimientos ciudadanos hay en cada uno de los países que demanden esto. Y también sobre El Salvador, ¿cuál ha sido la iniciativa privada para el combate del COVID de parte de la empresa privada o de algún ciudadano? Y Sonia Orellana pregunta que una nueva cuarentena en El Salvador, ¿cómo afectaría a la economía? Creo que mi respuesta hacia la última pregunta sería igual a la que dio Fernando sobre el escenario en Guatemala. No tenemos bolita de cristal, pero por el patrón que se siguió en esta primera cuarentena tan radical en cuanto a cómo se afectó la economía, ustedes vieron las cifras para el tema de la pobreza, una cuarentena más de verdad ya no funcionaría. Nosotros tuvimos un webinar hace unos meses con el Colegio Médico de El Salvador y uno de los epidemiólogos decía que las cuarentenas absolutas eran arcaicas. Entonces ya vimos que no funciona, ya vimos que lo que hay que hacer son campañas de educación masivas, que son campañas en las que se le recuerde al ciudadano que tiene que mantener su mascarilla, que tiene que mantener el distanciamiento, lavarse las manos, son cosas que hasta suenan fáciles, pero en la práctica a veces se nos olvida. Entonces son campañas que nos puedan ir recordando la importancia de la responsabilidad individual. En cuanto al comentario de Nenita, totalmente de acuerdo, la sociedad civil debe ser la que refuerce el Estado de Derecho, pero también nosotros tenemos que hacerlo con el ejemplo. Entonces, es ser responsable, es ser, de verdad, exigirle al político. La política al final del día es una cuestión de oferta y demanda, y si nosotros no exigimos que la oferta cambie, no lo va a hacer. Ellos no lo van a hacer por su buena voluntad, lo tenemos que exigir nosotros para que ellos puedan hacer cambios. Y eso, la única manera en la que podemos verdaderamente reforzar el Estado de Derecho es conociéndolo. Entonces, ahí es donde entramos en este conflicto de que la Constitución no se enseña en los colegios ni en las escuelas. La Constitución es ahorita el arma enemigo que está usando el gobierno en contra del salvadoreño. En plena pandemia hay pláticas para reformar la Constitución cuando las prioridades deberían de ser otras, y esa reforma de Constitución aparentemente va hacia para poder cambiar la alternancia al poder. Entonces sí, son luces que preocupan, son luces en las que la sociedad civil tiene que estar alerta, pero para poder incidir tenemos que estar informados. Muchísimas gracias, Emma. Ahorita tenemos una pregunta de Pedro Pablo Velázquez para Elena. Él pregunta que si ha habido casos de corrupción en el manejo de la pandemia y él recuerda un caso de compra anómala en Honduras. No sabe, pregunta si podrías ampliar sobre este tema. Ha habido muchos casos muy cuestionados en estos meses de compras, de manejo de viáticos, de hoteles. Y es lo que mencionaba Fernando también, del manejo desproporcionado de los fondos, porque estamos en emergencia. Entonces la emergencia justifica todo, ¿verdad? Y todo en nombre de la salud. Entonces, no, pero es que tuvimos que tomar la decisión así súper rápido. Entonces, hay casos muy cuestionados, hay casos que ya están en corte, que ya están con el Ministerio Público con las manos puestas, pero que también nos deja ver que la opacidad de la información como política de Estado crea estas situaciones. Hay una desconfianza histórica en las autoridades del gobierno central. Así que sí, hay casos de compras, hay casos de manejo de fondos muy cuestionados, de nombramientos, de sueldos, de decretos de emergencia, y estoy segura que lo que hace ruido no es de repente ni el 20% de lo que en realidad hay.
Así que eso es lo que crea la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos. Casos como este, que es uno, pero que en realidad hay muchísimos más. Muchísimas gracias, Elena. Para ya cerrar, que nos quedan 3 minutos, Nancy Valle tiene 2 preguntas. Que si alguno de ustedes tendrá el registro de cuánto ha sido el incremento en el índice de precios de cada uno de los países y cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés y disponibilidad de fondos para inversión en cada país. Bueno, Yo, por ejemplo, en caso de Guatemala, yo no tengo el dato a la mano ahorita, pero lo que sí puedo poner es un ejemplo muy concreto de lo que me costaba ir al súper antes de la pandemia y lo que cuesta ir al súper ahorita durante la pandemia al supermercado. Es ridículo. Por 4 libras de frijol, 1 libra de arroz, que fue para hacer unos nachos, que lo compré. 4 libras de frijol, unos nachos y 1 libra de arroz, pagué 80 quetzales, $10. Antes eso se compraba por $5 tal vez, o sea, por 40 quetzales. O sea, sí se siente esa alza en los precios y se siente derivado a que en Guatemala básicamente se mandaron a imprimir 14,000 millones de quetzales, casi 2,000 millones de dólares. No se pidieron prestados, se mandaron a imprimir. Y uno va al cajero y a la hora de sacar los billetes salen nuevos y preciosos los billetes. Pero el problema es lo que eso implica y ya está implicando. En mi caso, no tengo el dato del incremento en los precios. Hay una variante y un comportamiento de mercado súper interesante. Por ejemplo, en todo lo que es equipo sanitario, mascarillas, gel, etcétera, etcétera. Es impresionante cómo los precios se han venido abajo. Más bien. O sea, por ejemplo, por la mayor demanda, todo lo que una mascarilla comenzó costando casi 200 lempiras, 250 lempiras, que son más o menos $10. Ahorita la conseguí fácil por $1. Igual el gel y con toda la producción que ha salido hasta por todos lados, entonces todos esos precios se han botado. Lo que ha encarecido y que sí hay ejemplos brutales es el acceso a la salud privada. Eso sí es justamente ahorita es cada vez más inaccesible. En cuanto a el otro era de acceso a crédito, creo, acceso a préstamo. Perdón, Elena, ha sido el comportamiento de las tasas de interés y disponibilidad de fondos para la inversión en cada país. De ese tema, lo que sé en Honduras es que la banca privada sigue en pláticas con el gobierno. Hay una injerencia del gobierno en el comportamiento de la banca privada, así que eso es lo que hay ahorita. Muchísimas gracias, Elena. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, así que en nombre del Centro Henry Hazlitt les queremos dar las gracias tanto a los conferencistas como al público por acompañarnos y contarles un poquito sobre la siguiente conferencia la próxima semana. Se llamará Could a Spider-Man Afford to Live in New York?, en el que analizaremos el mercado inmobiliario y los efectos de las regulaciones gubernamentales en la oferta y demanda de viviendas. En nombre del Centro Henry Hazlitt, le damos las gracias. Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can.
Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.